Bienvenido al canal. Aquí encontrarás historias suaves y música tranquila, creadas especialmente para ayudarte a dormir. Cada sonido está pensado para acompañarte a un descanso profundo, donde el cuerpo se relaja y la mente se apaga. Respira hondo, deja atrás el día y deja que la calma te envuelva. Comenzamos. Capítulo 1. En ruta al odio. Durante la madrugada del 3 de agosto de 2019, un joven de 21 años encendía el motor de su vehículo en Allen, Texas. Su viaje no era turístico ni profesional. Recorrió más de 1000 kilómetros durante 10 horas, con un solo objetivo en mente: atacar a una comunidad que, en sus propias palabras, representaba una invasión. En el baúl de su automóvil llevaba consigo un fusil WASP-10, versión civil del AK-47, cientos de municiones y la determinación de matar. Su destino, un Walmart ubicado en El Paso, Texas, uno de los centros comerciales más concurridos por familias latinas de la zona fronteriza. Horas antes del tiroteo, Patrick Cruyes había publicado en el foro 8chan un manifiesto de más de 2300 palabras titulado La verdad incómoda. En él, expresaba sus temores sobre el reemplazo demográfico y el colapso ambiental inminente, atribuyendo ambos fenómenos a la migración latinoamericana. Afirmaba estar inspirado por la masacre de Christchurch en Nueva Zelanda, y consideraba su ataque como una respuesta necesaria para proteger a su país. A pesar del tono intelectualizado de sus argumentos, el texto era una justificación abierta al odio racial y a la violencia supremacista. El paso siguiente fue inmediato y letal. A las 10:39 de la mañana, Crucius ingresó al estacionamiento del Walmart cerca del centro comercial Cielo Vista. Allí comenzó su ataque, disparando a personas en los autos. Luego cruzó las puertas automáticas, apuntó su arma y abrió fuego indiscriminadamente. Dentro del local, las imágenes de cámaras de seguridad mostraron una escena de terror: empleados huyendo, clientes escondiéndose entre góndolas y padres protegiendo con sus cuerpos a sus hijos. En solo 6 minutos, dejó tras de sí una masacre: 23 personas asesinadas, 22 heridas y una comunidad devastada. Pero este no fue solo un crimen masivo. Fue un acto terrorista motivado por una ideología, un ejemplo claro del terrorismo doméstico con raíces en el supremacismo blanco. La policía lo detuvo sin que opusiera resistencia. En el interrogatorio confesó: sí, yo fui el tirador. Admitió que su objetivo era matar a tantos mexicanos como fuera posible. El manifiesto que dejó no era producto del delirio aislado. Sus palabras reflejaban una narrativa extremista cada vez más visible en espacios digitales radicalizados, donde el odio étnico y la violencia se presentan como respuestas legítimas a problemas sociales. La elección del lugar no fue casual. El Paso es una ciudad de mayoría hispana, un símbolo de integración binacional. Walmart era un punto de encuentro comunitario. Crucius eligió ese lugar para enviar un mensaje. Uno teñido de sangre. El presidente de Estados Unidos, en ese entonces Donald Trump, condenó el ataque, pero evitó vincularlo directamente con la ideología racista que lo motivó. Diversas organizaciones de derechos civiles, sin embargo, señalaron que el lenguaje empleado por algunos líderes políticos había normalizado discursos de odio contra los migrantes, creando un clima propicio para este tipo de violencia. El atentado de El Paso dejó una marca imborrable. Fue uno de los ataques más mortales contra latinos en la historia moderna de los Estados Unidos. También evidenció la necesidad de reconocer que el extremismo nacionalista blanco no solo es una amenaza real, sino creciente.
A más de una década del ataque en Tucson, a 7 años de Charleston y apenas meses después de Poway, El Paso se sumaba a una lista de tragedias donde la ideología fue tan letal como las armas. Cada nombre, cada historia truncada por una bala, carga con el peso de una nación que aún debate el lugar del odio en su identidad. El juicio contra Patrick Crusius revelaría más detalles sobre su radicalización, su preparación y sus motivaciones. Pero el daño ya estaba hecho. En el altar improvisado frente al Walmart, entre flores marchitas y banderas mexicanas, una madre escribió: "Mi hijo venía por sus útiles escolares. Nunca volvió". Capítulo 2. Ecos del manifiesto. La publicación apareció en 8chan a las 10:15 de la mañana, minutos antes de que comenzaran los disparos. No era la primera vez que un atacante utilizaba este foro para difundir su manifiesto. La masacre de Christchurch había seguido el mismo patrón, al igual que el ataque en Poway, California. Este patrón no era una coincidencia, sino una señal de alerta, una red informal, transnacional, donde extremistas comparten propaganda, técnicas de ataque y la glorificación del martirio supremacista. El manifiesto de Patrick Crusius tenía un tono premeditado, calculado y frío. En sus páginas usaba argumentos pseudoecológicos para justificar una purga étnica. Afirmaba que los latinos estaban reemplazando a los estadounidenses blancos, saturando recursos naturales, sistemas de salud y empleo. Proyectaba un futuro distópico en el que su país se colapsaba bajo el peso de la migración. Su solución, el uso de la violencia preventiva. En su mente, él no era un asesino, sino un soldado. Al analizar el texto, los investigadores detectaron frases copiadas directamente del manifiesto de Brenton Tarrant, el atacante de Christchurch. También descubrieron referencias a otros foros, memes radicales y lenguaje codificado típico de comunidades en línea extremistas. Crusius no actuó como lobo solitario, sino como producto de una radicalización en red. El documento fue difundido rápidamente entre usuarios de 8chan, Reddit y Twitter. Algunos lo celebraron. Otros lo analizaron como una amenaza latente. A los pocos minutos del tiroteo, las autoridades vincularon el texto con el atacante. Esto permitió definir el crimen no como un acto de violencia aleatoria, sino como terrorismo doméstico. El FBI inició una investigación que cruzaba fronteras digitales. Rastrear la radicalización de Crusius implicó revisar meses de actividad en línea, foros, cuentas anónimas, suscripciones a canales de YouTube y búsquedas de armamento. En el manifiesto, también había referencias a estrategias para maximizar el número de muertos y evitar zonas con presencia policial. Todo indicaba planificación. En los días posteriores al ataque, el gobierno de México condenó el acto como terrorismo contra sus ciudadanos, ya que varias de las víctimas eran de nacionalidad mexicana. El canciller Marcelo Ebrard exigió una investigación internacional. Incluso se planteó la posibilidad de solicitar la extradición del atacante para ser juzgado como criminal de odio por delitos contra mexicanos. En El Paso, la comunidad se volcó en manifestaciones, vigilias y ceremonias públicas. El Walmart cerró temporalmente. El dolor era profundo, pero también lo era la indignación. ¿Cómo alguien podía cruzar el estado entero con la única intención de matar a latinos? La respuesta estaba en Internet, pero también en los silencios institucionales. Muchos expertos señalaron la falta de políticas federales para combatir el extremismo blanco. A pesar de que en los últimos años los crímenes de odio habían aumentado, las agencias de inteligencia interna no priorizaban estos casos como amenazas terroristas. El color de piel del atacante y el de sus víctimas
parecía determinar la velocidad y gravedad con que se abordaban los hechos. A medida que el caso ganaba atención mediática, se empezó a cuestionar el rol del discurso público. Políticos, comunicadores y plataformas sociales fueron señalados como responsables indirectos. Frases como invasión, plaga o criminales extranjeros se habían vuelto frecuentes en el debate sobre migración. Este tipo de retórica no era abstracta, podía traducirse en pólvora. Uno de los momentos más dolorosos fue cuando se conocieron las historias de las víctimas. Un matrimonio de ancianos que había ido a comprar decoraciones para el cumpleaños de su nieta. Una joven madre que protegió con su cuerpo a su bebé. Un adolescente que trabajaba en el supermercado para ahorrar para la universidad. Cada uno, un nombre. Cada nombre, una ausencia irreparable. El manifiesto fue retirado de muchas plataformas, pero ya era demasiado tarde. El texto circulaba en foros ocultos, compartido como trofeo ideológico. Para los expertos en radicalización digital, el caso de Crucius fue una advertencia clara: el odio se organiza, se multiplica y se expande a través de la red. Y, en algunos casos, termina con cuerpos en el suelo. El paso no fue un punto final. Fue un grito de advertencia. Capítulo 3. Víctimas con nombre y rostro. En medio de la devastación, mientras las sirenas aún aullaban y los cuerpos eran cubiertos por sábanas blancas, los nombres comenzaron a emerger. No eran cifras. Eran vidas. Historias concretas, memorias interrumpidas por el eco de los disparos. La masacre de El Paso dejó 23 muertos, pero su peso humano fue mucho más que un número, fue una ruptura brutal del tejido cotidiano de una comunidad entera. David Johnson, de 63 años, murió protegiendo a su esposa y su nieta. Había ido al Walmart esa mañana con la intención de comprar provisiones escolares. Cuando escuchó los disparos, su instinto fue escudo. Cubrió a su familia con su cuerpo y recibió los impactos. Murió en el acto. Andre Anchondo, de 23 años, y su esposa Jordan, de 24, acababan de dejar a su hija mayor en una actividad escolar y se dirigieron al Walmart con su bebé recién nacido. Andre fue uno de los primeros en ser alcanzado. Jordan cayó después, cubriendo a su hijo, que sobrevivió gracias al sacrificio de ambos. La imagen de sus cuerpos abrazados recorrió el mundo. Fue un retrato amargo del amor y del horror. Javier Rodríguez, de apenas 15 años, había ido al centro comercial con su tío. Le gustaba el fútbol y soñaba con estudiar ingeniería. Su escuela, Horizon High, organizó una vigilia con velas y camisetas blancas. Sus compañeros recordaron su risa, su humildad. Una vida que apenas comenzaba, truncada por un proyectil cargado de odio. Las víctimas no fueron elegidas al azar. El atacante apuntó con precisión étnica. Según las investigaciones, evitó deliberadamente disparar a personas blancas. Su objetivo era claro: mexicanos. En sus palabras, invasores. Para sus víctimas, simplemente era sábado, un día de compras, de familia, de rutinas normales que no deberían terminar en sangre. Maribel Hernández y Leo Campos salieron temprano de casa, como cualquier pareja de mediana edad. Fueron al banco, luego a desayunar, y terminaron en Walmart. Al no regresar, sus familiares los buscaron desesperadamente. Fueron encontrados al día siguiente entre las víctimas fatales. Habían vivido juntos durante más de 20 años. Murieron el mismo día, en el mismo lugar, tomados de la mano. Arturo Benavides, un veterano del ejército y conductor de autobús jubilado, fue otra de las víctimas.
Su esposa había ido al baño mientras él esperaba en la fila de caja. Cuando salió, ya era tarde. Su hija lo describió como un hombre generoso, con un sentido del deber intacto desde sus años de servicio. Su muerte fue tan absurda como injusta. Cada historia revelaba un tejido social diverso, arraigado en El Paso desde generaciones. Eran ciudadanos estadounidenses, en su mayoría nacidos y criados en Texas, con raíces en México, pero con identidad plenamente norteamericana. Eran parte esencial del rostro real de Estados Unidos. El rostro que el atacante quiso borrar. Las funerarias locales se vieron desbordadas. Algunas ofrecieron servicios gratuitos. Otras recibieron donaciones de todo el país. En una muestra de dignidad colectiva, miles de personas asistieron a las ceremonias. El dolor no distinguía apellidos. En especial, conmovió el caso de Margie Rucker, una mujer de 63 años cuyo esposo, sin muchos familiares, temía que nadie fuera al funeral. Más de 1000 personas asistieron. El amor vencía, por un instante, al odio. Las autoridades de El Paso declararon luto oficial durante una semana. Las escuelas públicas realizaron actos conmemorativos. Las iglesias católicas y protestantes abrieron sus puertas para brindar contención. En los barrios se organizaron cadenas de oración, colectas para los heridos y murales que homenajearon a las víctimas. Pero el vacío persistía. Detrás de cada nombre había una historia interrumpida. Sueños de estudiar, de ver crecer a los hijos, de compartir una comida, de cumplir un aniversario. La violencia no solo mata en el instante, también roba futuros posibles. Y en El Paso, ese robo se sintió como una amputación. Las comunidades latinas, a nivel nacional, se movilizaron para exigir justicia, pero también visibilidad. No querían ser vistos solo como víctimas, sino como ciudadanos plenos, parte irrenunciable del país. La masacre se convirtió en un punto de inflexión. No bastaba con llorar, había que exigir medidas concretas contra la violencia racial. En cada retrato de las víctimas publicado en la prensa, en cada altar improvisado con flores y velas, en cada lágrima que cayó en silencio, se repetía una misma pregunta: ¿cómo llegamos a esto? Y aún más difícil, ¿cómo seguimos después? Capítulo 4. La frontera como trinchera ideológica. El Paso, Texas, se encuentra al borde del mapa. Separada de Ciudad Juárez por el río Bravo, su historia es la de dos mundos que no compiten, sino que se entrelazan. Más del 80% de su población es hispana. La frontera allí no es muro ni barrera, sino un puente de relaciones, cultura, economía y vida cotidiana. Sin embargo, en el discurso político dominante, ese mismo espacio ha sido convertido en símbolo de amenaza, escenario de una supuesta invasión perpetua. El atacante eligió El Paso por razones ideológicas. En su manifiesto lo describía como un blanco perfecto para enviar un mensaje a los migrantes latinoamericanos. No se trataba solo de matar personas, sino de infundir terror en una comunidad que él percibía como enemiga del orden étnico que defendía. Fue un acto simbólico y estratégico, atacar el corazón de la frontera, el cruce más transitado entre México y Estados Unidos, y un lugar de convivencia binacional que desmentía todas sus ideas. El Paso es un microcosmos donde el español se habla tanto como el inglés, donde familias tienen miembros en ambos países, donde la mezcla cultural no es amenaza, sino rutina. Por eso mismo, para un supremacista, representaba todo lo que se debía destruir. Desde hacía años, los discursos políticos sobre la frontera se habían endurecido. Palabras como invasión, delincuentes,
contagio, se repetían en medios y discursos. Algunos funcionarios federales llegaron a utilizar mapas con flechas rojas atravesando la frontera, como si se tratara de una guerra. La retórica visual y verbal ya no hablaba de seres humanos, sino de masas amorfas que avanzaban como enemigos. En ese contexto, el odio no nacía en el vacío. Se cultivaba, se alimentaba, se legitimaba. Diversos analistas han señalado cómo este tipo de discurso puede ser entendido como una forma de deshumanización progresiva. Cuando se habla de grupos enteros como plagas, como hordas o amenazas biológicas, se facilita el terreno para la violencia. Se justifica lo injustificable. La ideología del atacante no era nueva, pero encontró eco en una narrativa nacional que ya venía incubando la exclusión y el miedo. En este contexto, el tiroteo no fue simplemente un crimen aislado, sino un síntoma. Un producto lógico de una atmósfera cargada de racismo, nacionalismo extremo y desinformación. La frontera había dejado de ser una zona de contacto para transformarse en una trinchera simbólica. Y en esa trinchera, las vidas humanas eran prescindibles. El Paso, sin embargo, respondió con otra narrativa. Frente al odio, mostró unidad. Frente al aislamiento, reforzó sus lazos. Las radios locales lanzaron campañas de solidaridad. Las escuelas hablaron con los niños sobre el valor de la diversidad. Las iglesias, tanto católicas como evangélicas, multiplicaron sus llamados a la paz y al respeto. La tragedia también llevó a una reflexión más amplia sobre el papel de los medios y del lenguaje. Muchos periodistas comenzaron a cuestionar su propia forma de cubrir la migración. Las redes sociales se llenaron de mensajes recordando que los latinos no eran una amenaza, sino una parte integral del país. Fue un momento de introspección nacional, breve pero intenso. Algunos analistas propusieron que se considerara al supremacismo blanco como una amenaza de seguridad nacional equiparable al terrorismo internacional. Otros exigieron mayor regulación de los discursos de odio en plataformas digitales. Pero más allá de las propuestas institucionales, El Paso dejó una herida abierta, la de una comunidad atacada por lo que representa. A nivel político, hubo repercusiones. Algunos candidatos presidenciales visitaron la ciudad. Se prometieron leyes de control de armas, reformas migratorias, condenas más severas a los crímenes de odio. Sin embargo, la mayoría de esas promesas no se tradujeron en políticas concretas. El ciclo mediático pasó. El país volvió a girar. Pero en El Paso, el vacío persistía. Los habitantes de la ciudad aún caminaban por los pasillos del Walmart con un peso en el pecho. Algunos evitaban el lugar por completo. Otros lo visitaban con flores. Cada carrito empujado, cada góndola reordenada, era un recordatorio del día en que el odio cruzó la frontera, no como migrante, sino como atacante. Y sin embargo, la ciudad no se doblegó. El Paso siguió hablando en español, celebrando sus fiestas binacionales y cuidando sus lazos familiares al otro lado del río. El atacante había querido silenciar una identidad. Pero lo que encontró fue una voz más fuerte que el miedo. Capítulo 5. El juicio al odio. Cuando Patrick Cruz fue detenido en el estacionamiento del Walmart, no opuso resistencia. Caminó hacia los agentes con las manos en alto, como si su acto hubiera llegado a su punto culminante y ya no tuviera propósito. Fue arrestado sin disparar un segundo tiro. Al interrogarlo, confesó de inmediato: yo fui el tirador. Su tono fue plano, sin arrepentimiento ni angustia. Su objetivo había sido alcanzado, y lo que seguía era solo trámite.
Desde el primer momento, las autoridades federales sabían que no se trataba de un caso común. La Fiscalía del Distrito de El Paso y el FBI lo clasificaron como terrorismo doméstico motivado por odio racial. El manifiesto publicado por Crusius fue pieza clave. No se trataba solo de probar que disparó, sino de demostrar que el ataque fue premeditado, ideológico y dirigido contra una comunidad étnica específica. En enero de 2020, un gran jurado lo acusó formalmente de 90 cargos federales, incluidos crímenes de odio y uso de arma de fuego para cometer asesinato. La Fiscalía anunció que buscaría la pena de muerte, amparándose en el carácter terrorista y racista del ataque. También se presentó una causa paralela en la Justicia Estatal de Texas que acusó a Crusius de 23 cargos de asesinato capital. Los abogados del acusado intentaron introducir la posibilidad de un trastorno mental, señalando que Crusius había mostrado signos de paranoia y aislamiento social en los años previos. Sin embargo, los fiscales sostuvieron que la minuciosidad con que planeó el atentado, su viaje de 10 horas y la redacción del manifiesto eran pruebas irrefutables de lucidez. No había confusión ni impulsividad. Había cálculo. Durante los primeros meses de audiencias, las familias de las víctimas asistieron en silencio. Algunas llevaban fotos de sus seres queridos. Otras lloraban en los pasillos sin poder ingresar. El proceso era lento. La defensa solicitó varias postergaciones, lo que prolongó el duelo y agudizó la frustración de los familiares. El juicio se transformó en una segunda herida, la de la espera, la de la incertidumbre, la del tiempo suspendido. En 2023, tras una serie de audiencias preliminares y negociaciones, Patrick Crusius se declaró culpable de todos los cargos federales. A cambio, la Fiscalía Federal retiró la solicitud de pena de muerte. Fue condenado a 90 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. En palabras del fiscal principal, nunca más verá la luz fuera de la prisión. La decisión dividió a la opinión pública. Algunos consideraron que evitar la pena capital era un acto de humanidad que diferenciaba a la justicia del asesino. Otros sintieron que era insuficiente castigo para un crimen tan atroz. Para muchas familias, la confesión fue un cierre parcial, pero no una reparación. El dolor persistía, más allá de la sentencia. Sin embargo, el juicio no cerró todos los frentes. La causa estatal en Texas siguió su curso, y allí la pena de muerte seguía sobre la mesa. El fiscal estatal reafirmó su intención de buscarla. En este segundo proceso, las familias tendrían la oportunidad de declarar directamente ante el acusado. Sería la primera vez que las voces silenciadas por las balas podrían alzarse en la sala de justicia. Las declaraciones de impacto de las víctimas fueron profundas. Padres que contaron cómo cambió su vida al perder a un hijo. Hermanas que recordaron la última llamada antes del tiroteo. Abuelos que, con voz temblorosa, leyeron cartas a los nietos que ya no verían crecer. Crusius permaneció casi inmóvil. Sus ojos evitaban el contacto. No pidió perdón. En paralelo, la defensa volvió a insistir en un diagnóstico psiquiátrico, trastorno esquizoide de la personalidad, incapacidad de conexión emocional, pensamiento rígido. Pero el tribunal consideró que esos rasgos no invalidaban su capacidad de distinguir el bien del mal, ni de comprender las consecuencias de sus actos. El juicio también sirvió para exponer la cadena de omisiones institucionales que permitieron el ataque. A pesar de haber publicado un manifiesto extremista, a pesar de haber comprado un fusil semiautomático en un sitio donde era visible su historial de publicaciones radicales, Crusius no fue detectado por ningún sistema de prevención. Ni su familia,
ni sus vecinos, ni las autoridades habían levantado alertas. Fue una lección amarga. El odio puede florecer en silencio. Puede crecer en dormitorios sin ventanas, en foros digitales invisibles, y manifestarse de forma letal cuando menos se espera. Para la justicia estadounidense, el caso de El Paso se convirtió en un precedente legal. Fue uno de los primeros en usar la ley federal contra crímenes de odio en el contexto del terrorismo doméstico. También puso presión sobre las plataformas tecnológicas para reforzar la detección de discursos violentos. Pero las soluciones eran complejas y lentas, mientras el dolor era inmediato y profundo. Patrick Crusius fue encerrado de por vida. Pero el odio que lo motivó seguía libre, multiplicándose en pantallas, comentarios anónimos y discursos legitimados. El juicio al asesino era necesario. Pero el juicio al contexto que lo produjo apenas comenzaba. Capítulo 6. El eco digital del extremismo. En el corazón del crimen de El Paso no solo estaba un tirador con un arma automática, sino una narrativa radical que se gestó en la oscuridad digital. Patrick Crusius no fue un sujeto aislado que un día perdió el control, fue, según las investigaciones, el resultado de una radicalización progresiva llevada a cabo en foros anónimos donde se incuban ideologías extremas bajo apariencia de ironía, sarcasmo y humor negro. Su manifiesto, antes de ser arma, fue mensaje, y su mensaje, antes de ser escrito, fue aprendido. El principal canal de esta transformación fue 8chan, una plataforma sin moderación efectiva, donde florecen discursos de odio. Allí, Crusius encontró una comunidad que no solo compartía su visión del mundo, sino que la celebraba. Donde otros veían delirio, en esos espacios se leía coherencia estratégica. Allí se difundían teorías conspirativas como el Gran Reemplazo, que sostiene que las élites globales estarían orquestando un cambio demográfico para sustituir a los blancos por inmigrantes, especialmente latinos y musulmanes. Esta idea, alimentada con gráficos, estadísticas manipuladas y pseudociencia, encontró eco en jóvenes solitarios y frustrados. Crusius adoptó esa lógica como marco totalizador. En lugar de ver personas, veía cifras. En vez de vecinos, veía enemigos. Y en lugar de futuro, veía amenaza. Su conexión con Internet no fue meramente técnica, fue existencial. Allí encontró comunidad, propósito y justificación. Su atentado no fue improvisado. Fue comunicado, planeado, casi ritualizado. En su manifiesto se dirige a una audiencia ya habituada a ese tipo de textos. Y usa referencias internas, códigos y hasta lenguaje técnico derivado de esos foros. Pero lo más perturbador es lo que vino después del tiroteo. A pesar de la magnitud del crimen, el texto de Crusius fue replicado, comentado y discutido como si fuera una especie de manifiesto fundacional. En redes sociales alternativas, algunos lo llamaron defensor de Occidente. En ciertos canales de Telegram, se compartieron montajes que lo convertían en un héroe. Incluso hubo quienes usaron sus palabras para justificar nuevos actos de violencia. Los analistas en seguridad cibernética alertaron que este tipo de contenido tenía efectos multiplicadores. El fenómeno se conoce como efecto contagio. Un atentado no solo genera víctimas inmediatas, sino que sirve de modelo para futuros atacantes. De hecho, desde la masacre de El Paso, varios incidentes similares han sido precedidos por publicaciones que citan directa o indirectamente el manifiesto de Crusius. La falta de regulación efectiva en estos espacios digitales es uno de los grandes desafíos. Aunque plataformas como Twitter, Facebook o Reddit han implementado medidas para bloquear contenido extremista, muchas de estas comunidades migraron a servicios más pequeños y opacos, sin supervisión ni trazabilidad. Allí,
Los manifiestos se transforman en manuales, los atacantes en mártires. El caso de Crucius motivó audiencias en el Congreso estadounidense sobre el rol de la radicalización en línea. Se discutió la responsabilidad de las empresas tecnológicas, los vacíos legales y las formas de prevención. Sin embargo, las soluciones propuestas tropezaron con la primera enmienda. La delgada línea entre libertad de expresión y apología del odio aún divide a los legisladores. Para las víctimas, esto fue un insulto adicional. ¿Cómo podía tolerarse un espacio que incubara masacres? ¿Cómo era posible que existieran foros que celebraran a un asesino como modelo a seguir? La indignación se extendió también a sectores académicos y religiosos. Se impulsaron campañas educativas para detectar señales de radicalización, especialmente entre jóvenes. Una preocupación creciente es el fenómeno del terrorismo gamificado. En estos entornos, se habla de ataques como si fueran logros de videojuego. Se cuentan las víctimas como puntuaciones. Se suben imágenes como trofeos. Esta lógica trivializa la violencia y la convierte en espectáculo. Crucius, al publicar su manifiesto, buscaba precisamente eso, viralidad. Pero también hay resistencias. Muchos exmiembros de estas comunidades han alzado la voz. Han descrito los procesos de seducción ideológica, la manipulación emocional y el aislamiento que les impedía ver otras realidades. Algunos de ellos trabajan hoy en organizaciones dedicadas a la prevención del extremismo. Su mensaje es claro: el odio no nace, se enseña. Mientras tanto, el nombre de El Paso quedó inscripto en la cartografía del terror moderno. No solo por el lugar físico, sino por su aparición en una cadena digital de violencia. Cada nuevo ataque inspirado en manifiestos anteriores suma eslabones a esa red. Pero también fortalece los esfuerzos para romperla. El reto no es solo policial, ni solo tecnológico. Es cultural, educativo y ético. Exige un trabajo que atraviese generaciones y plataformas. Porque si bien el crimen comenzó con una idea, también desde las ideas puede empezar su desarme. Capítulo 7. Una nación dividida ante el espejo. El atentado de El Paso fue más que una tragedia puntual, fue un espejo brutal en el que Estados Unidos se vio reflejado. No solo por el acto violento en sí, sino por lo que reveló sobre las grietas ideológicas, raciales y políticas que dividen al país. La masacre expuso la tensión latente entre dos visiones de nación, una inclusiva, plural, tejida con raíces múltiples, y otra que busca anclarse en una identidad blanca, anglosajona y excluyente. En ese enfrentamiento simbólico, los cuerpos caídos en El Paso fueron el precio de una disputa que aún continúa. Desde el poder político, las respuestas fueron dispares. Algunos funcionarios locales condenaron el ataque con claridad, reconociendo su motivación supremacista. Pero desde el gobierno federal, el lenguaje fue más ambiguo. El entonces presidente Donald Trump tardó días en referirse directamente al caso como un acto de terrorismo racial. En sus primeras declaraciones, se centró en la enfermedad mental y la violencia en los videojuegos, omitiendo toda mención al supremacismo blanco. Este silencio selectivo encendió la indignación de líderes comunitarios, académicos y figuras políticas. ¿Por qué tanto cuidado en nombrar al racismo? ¿Por qué la insistencia en desviar la atención hacia factores secundarios? Para muchos, esto no fue una omisión inocente, sino una muestra de complicidad estructural. El lenguaje presidencial, que en múltiples ocasiones había usado términos como invasión para describir la migración, era visto como un caldo de cultivo que había normalizado el odio. A la par, los medios de comunicación mostraron enfoques contrastantes.
Algunos canales subrayaron el carácter ideológico del atentado, señalando conexiones con discursos de odio y políticas antimigrantes. Otros evitaron mencionar la palabra terrorismo, optando por describir al atacante como un joven perturbado. Esta disparidad en el tratamiento mediático reflejaba una fractura más amplia, la forma en que se jerarquiza la violencia según el origen étnico del atacante o de las víctimas. En ciudades como Chicago, Los Ángeles o Nueva York, miles de personas salieron a las calles con pancartas que decían el odio no es patria, El Paso somos todos, y paren la guerra contra los latinos. Hubo vigilias frente a consulados, marchas silenciosas y ceremonias multirreligiosas. En ellas, la comunidad latina no solo lloraba, también exigía reconocimiento, respeto y protección. Sin embargo, también se multiplicaron los mensajes de odio. En los días posteriores al atentado, se reportaron amenazas contra centros comunitarios hispanos. Algunos templos fueron vandalizados con frases racistas. Las redes sociales se llenaron de comentarios que relativizaban el crimen o justificaban la violencia con argumentos xenófobos. La polarización se profundizaba y el dolor de las víctimas era instrumentalizado por ambas narrativas. El atentado de El Paso también generó una discusión más amplia sobre el acceso a las armas. El fusil semiautomático usado por Crucius había sido adquirido legalmente. En Texas, la legislación permitía portar armas de gran capacidad sin restricciones significativas. Los pedidos de control de armas se reactivaron, pero la resistencia política seguía firme, respaldada por lobbies poderosos como la Asociación Nacional del Rifle, NRA. Mientras tanto, la comunidad latina comenzaba a alzar la voz en términos políticos. Líderes jóvenes, activistas y votantes comenzaron a articular campañas contra el silencio institucional. No solo pedían justicia por El Paso, sino políticas públicas que reconocieran su aporte, su historia y sus derechos. El dolor se convertía, poco a poco, en organización. En las escuelas, los maestros enfrentaban el desafío de explicar lo inexplicable. Niños de 6, 7, 8 años preguntaban por qué alguien querría matarlos por hablar español, por tener piel morena, por ser mexicanos. Algunos docentes decidieron no esquivar la respuesta. Enseñaron sobre los derechos civiles, sobre la historia del racismo, sobre la dignidad humana. Pero también aprendieron que el miedo había entrado en las aulas y que no sería fácil expulsarlo. En ese contexto, El Paso se convirtió en símbolo. No solo de dolor, sino de resistencia. Cada mural pintado con los rostros de las víctimas era una declaración, no nos iremos. Cada vigilia, una afirmación de pertenencia. Cada acto de memoria, una respuesta al olvido. La ciudad, en su luto, encarnaba una verdad incómoda, que en Estados Unidos no todos los ciudadanos eran tratados como iguales, y que la violencia podía elegir según el idioma, el apellido o el color de la piel. Pero incluso en la oscuridad hubo gestos de humanidad. Familias blancas que ofrecieron su casa a los deudos. Comerciantes que donaron alimentos para las ceremonias. Ancianos que tejieron mantas con los nombres de los muertos. Porque, más allá del odio, había una mayoría silenciosa que no aceptaba la división, ni la violencia, ni el olvido. El atentado de El Paso obligó a Estados Unidos a mirarse al espejo. Y lo que vio fue una fractura. Una que aún sangra. Una que no se cura con sentencias, sino con verdad, memoria y justicia. Capítulo 8. El luto que no termina. A las afueras del Walmart en El Paso, las flores no se marchitan. Cada vez que una corona empieza a secarse, otra nueva aparece. Velas, fotografías, mensajes escritos a mano y cruces blancas bordean el estacionamiento.
Son más que un homenaje, son un acto de presencia, una declaración de duelo permanente. Porque para la comunidad, el luto no terminó. No termina. Persiste como una sombra cotidiana, como un susurro que recorre las calles cada vez que alguien escucha el acento mexicano o ve una bandera a media asta. La ciudad, a pesar de su aparente normalidad, no volvió a ser la misma. Las puertas automáticas del supermercado fueron reemplazadas. Las góndolas se reorganizaron. El suelo fue limpiado, las cámaras reinstaladas. Pero la memoria no se puede desmontar. En cada estante, alguien recuerda a quien ya no está. En cada esquina, alguien revive ese 3 de agosto, como si el tiempo no avanzara. El Walmart reabrió sus puertas meses después del atentado. Fue una decisión difícil. Hubo quienes pidieron que el edificio fuera demolido y convertido en un sitio de memoria. Otros argumentaron que reabrirlo era una forma de recuperar la cotidianidad, de no ceder al terror. Finalmente, se remodeló una parte del espacio y se construyó un memorial permanente en el exterior. Lo llamaron Jardín de la Esperanza. Ese jardín no es solo un lugar simbólico. Es un espacio vivo donde las familias se reúnen, donde se celebran misas al aire libre, donde se colocan nuevos mensajes. Cada flor allí tiene un nombre. Cada piedra, una historia. Es el recordatorio físico de que lo que pasó no puede olvidarse. Las escuelas también cambiaron. Se introdujeron talleres sobre diversidad, derechos humanos y prevención de violencia. Los docentes recibieron formación para detectar signos de trauma en los alumnos. Muchos niños que estuvieron cerca del tiroteo sufren aún secuelas de ansiedad, insomnio y miedo persistente. Las heridas psicológicas, más invisibles, tardan más en cerrar. Algunos sobrevivientes se convirtieron en activistas. Rosa Carrillo, una mujer que recibió 2 disparos en el abdomen, creó una fundación para asistir a víctimas de crímenes de odio. Desde su silla de ruedas, recorre iglesias, centros comunitarios y universidades contando su historia. Dice que no busca venganza, sino conciencia. Víctor Reyes, que perdió a su madre en el atentado, inició una campaña para endurecer los controles de armas en Texas. Su rostro se hizo conocido en los medios y sus discursos se viralizaron. Aunque enfrentó amenazas, nunca dejó de hablar. Yo no quiero que otra madre muera por hacer las compras, repite en cada evento. Los médicos que atendieron a los heridos también quedaron marcados. La sala de urgencias del Centro Médico del Sol recibió más de 20 víctimas en menos de 10 minutos. Nunca habían vivido algo así. Algunos cirujanos, meses después, pidieron licencia. Otros recurrieron a terapia. La violencia no distingue batas ni credenciales. En el ámbito legal, las demandas civiles contra Walmart comenzaron a acumularse. Algunos familiares acusaron a la empresa de negligencia por no tener suficiente seguridad armada en una zona considerada de riesgo. La compañía respondió que había cumplido con todas las normativas estatales. Pero más allá del fallo jurídico, la discusión fue ética. ¿Puede un lugar comercial garantizar la vida ante la amenaza del odio armado? El duelo colectivo se mezcló con debates profundos sobre qué significa ser latino en Estados Unidos. Para muchos, el atentado fue un recordatorio de que, aunque sean ciudadanos con generaciones en el país, siguen siendo vistos por algunos como extranjeros. Como otros. Como amenazas. El mensaje del atacante no fue solo de muerte. Fue de exclusión. Por eso el luto es político. Porque cada víctima fue elegida por su identidad. Porque el atentado fue un mensaje de advertencia.
Y porque el dolor dejó de ser privado para convertirse en símbolo de una lucha más amplia, por el reconocimiento, por el respeto, por la igualdad real. En la radio local de El Paso, cada 3 de agosto a las 10:39 de la mañana, suena una sirena. Es el minuto exacto en que comenzaron los disparos. Luego, un silencio de 60 segundos. No hay anuncios, ni música. Solo silencio. Porque a veces, lo único que queda ante la ausencia, es aprender a escucharla. Capítulo 9. Anatomía del radicalismo blanco. Para comprender a Patrick Cruyff no basta con analizar su manifiesto o su historial en foros. Es necesario mirar más profundamente las raíces del extremismo que lo formó. Lo que ocurrió en El Paso no es un fenómeno aislado ni espontáneo, responde a un patrón que se repite con nombres diferentes en lugares distintos. Jóvenes blancos, solitarios, frustrados, que encuentran en la ideología supremacista una forma de canalizar su resentimiento, su desconexión social y su miedo al cambio cultural. El supremacismo blanco moderno no se presenta hoy como un movimiento de masas visible, como en décadas pasadas. Su expresión actual es descentralizada, camuflada en comunidades digitales, foros de libre expresión, canales de streaming, videojuegos, redes sociales y hasta grupos encriptados. Se disfraza de ironía, de discurso antisistema, de humor negro. Pero debajo de esa superficie lúdica se mantiene intacta la doctrina, el odio como justificación moral, la violencia como herramienta legítima y la defensa de una identidad racial amenazada. El caso de Crucius fue estudiado por especialistas en radicalización. Su perfil coincidía con decenas de otros perpetradores de actos similares. Adolescente retraído, sin antecedentes penales, con habilidades técnicas básicas, consumidor intensivo de contenido online, y con un historial de publicaciones pasivo-agresivas en foros extremistas. No había sido parte de una organización formal. No tenía líderes visibles. Pero su pensamiento era estructurado, ordenado, doctrinario. Su manifiesto no era un grito caótico, sino una argumentación metódica. El concepto de gran reemplazo, central en su texto, tiene origen en teorías conspirativas europeas. Fue popularizado por Renaud Camus en Francia, y luego adoptado por movimientos como Pegida en Alemania o Generation Identitaire. En Estados Unidos, esa idea tomó forma local. Los migrantes latinoamericanos serían, según esta visión, agentes de una sustitución étnica promovida por élites globalistas. Esta narrativa se difundió en redes con una eficacia peligrosa. Porque no solo apelaba al miedo, sino a la identidad. No solo culpaba, sino que ofrecía un rol heroico al receptor, resistir. En las investigaciones posteriores al atentado, el FBI identificó más de 200 foros y canales donde circulaban manifiestos, estrategias de ataque, mapas de lugares públicos con alta presencia migrante, y hasta simuladores de masacres. Algunos perfiles compartían en tiempo real sus planes, buscando aprobación y sugerencias. Otros pedían reconocimiento post-mortem. La lógica era clara: morir matando, y dejar un texto que inspire al siguiente. Estos espacios no están limitados por fronteras. Jóvenes desde Canadá, España, Argentina o Sudáfrica comparten contenido con estadounidenses, creando una red de ideología global. Se comunican con códigos, memes y referencias cruzadas. En muchos casos, los padres ni siquiera saben en qué espacios digitales navegan sus hijos. Los algoritmos de las plataformas también juegan un rol. Una búsqueda inocente sobre migración puede llevar a videos con tintes racistas y de allí, en pocos clics, a canales que promueven ideas extremas.
El camino hacia la radicalización puede tomar semanas o meses y se produce muchas veces sin contacto humano directo. Es un proceso silencioso, casi invisible. El supremacismo blanco no es una idea marginal. En algunas encuestas realizadas en Estados Unidos después del atentado de El Paso, hasta un 20% de encuestados afirmaron creer que la inmigración está reemplazando la cultura americana. Aunque no todos ellos promueven la violencia, este tipo de ideas crea un clima de justificación. La línea entre pensamiento extremista y acción violenta puede cruzarse con un solo disparador. Instituciones académicas han comenzado a estudiar este fenómeno como una epidemia ideológica. Se habla de radicalización digital acelerada y nacionalismo étnico como identidad de sustitución. Porque muchos de estos jóvenes no encuentran pertenencia ni propósito en su entorno inmediato. Y la ideología supremacista ofrece un enemigo claro, una misión y una narrativa que los ubica en el centro de una batalla moral. El peligro de este fenómeno no es solo su capacidad de matar, sino su velocidad de reproducción. Cada atentado no es solo una pérdida humana, sino una chispa que puede encender otro fuego. Y mientras se sigan tolerando discursos de odio como libertad de expresión absoluta, y mientras las plataformas digitales no asuman su rol ético, el riesgo seguirá creciendo. El caso de El Paso fue una advertencia con sangre. Un mapa de cómo el odio se organiza, se propaga y actúa. No basta con condenar. Es necesario entender su anatomía. Porque solo al conocer su forma, se puede comenzar a desarticular su fuerza. Capítulo 10. El legado de El Paso. Han pasado años desde aquel 3 de agosto, pero en El Paso la herida sigue abierta. El crimen cometido por Patrick Cruyes no solo dejó víctimas, sino una cicatriz profunda en la conciencia colectiva de una ciudad fronteriza, de una comunidad latina y de un país que aún lucha por nombrar sus sombras. La masacre de El Paso es hoy parte del archivo de los grandes horrores contemporáneos. Pero también es una memoria activa que impulsa a sobrevivientes, activistas, docentes y ciudadanos comunes a no olvidar y a construir, desde el duelo, una resistencia más sólida. El legado de El Paso no está escrito solo en los tribunales, ni en los titulares. Está en los movimientos que surgieron, en las leyes que se propusieron, en los discursos que cambiaron. Aunque muchas promesas quedaron pendientes, el caso abrió un antes y un después en la forma en que se entiende el supremacismo blanco en Estados Unidos. El atentado dejó al descubierto la necesidad urgente de políticas preventivas, de vigilancia ética de contenidos digitales y de una transformación cultural más profunda. Organizaciones como Somos un Pueblo Unido, Voto Latino y League of United Latin American Citizens, LULAC, intensificaron su trabajo. Las campañas de concientización en escuelas secundarias aumentaron. En algunos estados, se comenzaron a implementar programas para detectar discursos de odio en adolescentes antes de que escalen. Las universidades introdujeron materias específicas sobre terrorismo doméstico. Incluso algunas plataformas digitales, presionadas por denuncias masivas, cerraron foros como 8chan y rediseñaron sus algoritmos para limitar la difusión de propaganda extremista. No todo fue suficiente. No todo fue inmediato. Pero algo se movió. El Paso también marcó un giro discursivo. Por primera vez en mucho tiempo, grandes medios comenzaron a utilizar el término terrorismo supremacista blanco de forma abierta. Las víctimas latinas dejaron de ser un dato demográfico para convertirse en el centro del relato. Documentales, libros, reportajes y podcasts surgieron en torno al caso. La historia de cada una de las víctimas fue contada una y otra vez, no como una estadística más, sino como parte del rostro real de Estados Unidos.
En la comunidad académica se consolidó el campo de estudio sobre radicalización blanca nacionalista. Se analizaron los vínculos entre la cultura de los videojuegos, el lenguaje de los foros anónimos, los discursos políticos y la emergencia de nuevas formas de violencia. Se comenzó a comprender que el odio actual no usa túnicas blancas ni cruces incendiadas, usa memes, chats encriptados y una retórica envolvente que capta a jóvenes sin horizonte. Los familiares de las víctimas impulsaron memoriales, becas, proyectos sociales. Uno de los más emblemáticos fue el Centro de Memoria y Justicia de El Paso, inaugurado en 2024, donde se archivan documentos, se organizan charlas educativas y se realizan actividades de reflexión. Allí, cada año, se realiza una ceremonia el 3 de agosto, con los nombres de los fallecidos leídos en voz alta por niños, en español e inglés. Porque la memoria no es solo dolor, también es pedagogía. Y sin embargo, persiste el miedo. Aún hoy, muchos latinos sienten que son vistos como el otro. Que su lengua, su color, su apellido, pueden volverlos blanco de sospechas o de odio. Las encuestas muestran que tras El Paso, aumentaron los ataques verbales y físicos contra hispanohablantes en varios estados. En supermercados, en escuelas, en calles. No con armas automáticas, pero con el mismo veneno ideológico. Patrick Crusius está condenado a morir en prisión. Pero su crimen sigue hablando. En los noticieros, cada vez que aparece un nuevo tiroteo masivo, se recuerda El Paso. En las aulas, cuando se habla de derechos civiles, se recuerda El Paso. En los discursos de quienes reclaman justicia racial, se recuerda El Paso. La pregunta, entonces, no es solo qué dejó la masacre, sino qué haremos con lo que dejó. ¿Será recordada como una advertencia ignorada o como un punto de inflexión? ¿Será la raíz de un nuevo compromiso democrático o simplemente una marca más en la larga lista de tragedias estadounidenses? El legado de El Paso aún se está escribiendo. En el aire caliente de la frontera, en el murmullo bilingüe de sus calles, en las manos que encienden una vela cada aniversario. Porque allí, donde se intentó imponer el silencio por las armas, sigue creciendo la voz de quienes se niegan a olvidar.